Introducción a la filosofía moral. Continuación. Si queremos descubrir la verdad, debemos tratar de que nuestros sentimientos se guíen lo más posible por los argumentos que puedan darse en favor de las opiniones encontradas. La moral es, antes que nada, cuestión de consultar a la razón. Lo moralmente justo en cualquier circunstancia es hacer aquello para lo que se pueda dar las mejores razones. Esta no es una cuestión nimia acerca de una pequeña gama de conceptos morales. Es un requisito general de lógica que cualquiera debe aceptar, sin importar la posición que tenga acerca de cualquier asunto moral en particular. El punto fundamental puede establecerse de modo muy sencillo. Supóngase que alguien dice que tú debes hacer tal o cual cosa, o que hacer tal o cual cosa sería incorrecto. Puede legítimamente preguntar por qué debes hacerlo o por qué sería incorrecto. Y si no puede darse una buena razón, puedes rechazar el consejo como arbitrario o infundado. De esta manera, los juicios morales son diferentes de las expresiones de gusto personal. Si alguien dice, me gusta el café, no necesita dar una razón, simplemente está declarando algo acerca de sí mismo y nada más. No hay algo como defender racionalmente el gusto por el café y así no hay que discutir. Mientras esté informando sinceramente de sus gustos, lo que dice tiene que ser verdad. Además, no se está implicando que otros deberían sentir lo mismo. Si todo el resto del mundo odia el café, no importa. En cambio, si alguien dice que algo es moralmente incorrecto, sí necesita dar razones. Y si sus razones son sólidas, otros deben reconocer su fuerza. Por la misma lógica, si no tiene una buena razón para decir lo que dice, solo está haciendo ruido y no debemos prestarle atención. Por supuesto, no cualquier razón que pueda darse es una buena razón. Así como hay buenos argumentos, los hay malos, y gran parte de la capacidad del pensamiento moral consiste en discernir la diferencia. Pero ¿cómo saber la diferencia? ¿Cómo vamos a proceder al evaluar argumentos? Los ejemplos que hemos considerado muestran algunos puntos pertinentes. Lo primero es tener una visión clara de los hechos. Con frecuencia, esto no es fácil como parece. Una causa de dificultad es que los hechos muchas veces son difíciles de precisar. La cuestión puede ser tan compleja y difícil que ni siquiera los expertos se pongan de acuerdo. Otro problema son los prejuicios humanos. A menudo vamos a querer creer que alguna versión de los hechos porque apoya nuestros prejuicios.
Quienes desaprueban la acción de Robert Latimer, por ejemplo, querrán creer las predicciones del argumento de la pendiente resbaladiza. Quienes lo aprueban no querrán creer esas predicciones. Es fácil imaginar otros ejemplos del mismo tipo. Gente que no quiere hacer donativos de caridad con frecuencia dice que las organizaciones caritativas malgastan el dinero, incluso cuando no tienen buenas razones al respecto, y gente adversa a los homosexuales dice que entre los gays hay un número desproporcionado de quienes abusan de menores a pesar de toda prueba en contra. Sin embargo, los hechos existen independientemente de nuestros deseos y el pensamiento moral responde y el pensamiento moral responsable empieza cuando tratamos de ver las cosas como son. Después de establecer los hechos lo mejor posible, entran en acción los principios morales. En nuestros 3 ejemplos intervinieron muchos principios que no debemos usar a la gente, que no debemos matar a una persona para salvar a otra, que debemos hacer aquello que va a beneficiar a la gente afectada por nuestras acciones. Por toda vida es sagrada y que es incorrecto discriminar a los discapacitados. La mayor parte de los argumentos morales consisten en aplicar principios a hechos en casos particulares, de tal modo que las preguntas obvias son si los principios son buenos y si están aplicados de manera inteligente. Sería agradable que hubiera una receta sencilla para construir buenos argumentos y para evitar los malos. Desgraciadamente no hay un método fácil. Los argumentos pueden estar mal en un número indefinido de formas, como resulta evidente a partir de los diversos argumentos acerca de los niños discapacitados, y siempre debemos estar alerta a la posibilidad de nuevas complicaciones y nuevas clases de errores. Sin embargo, esto no es sorprendente. La aplicación mecánica de métodos rutinarios nunca es sustituto satisfactorio de la inteligencia crítica en ninguna área. El pensamiento moral no es la excepción. El requisito de imparcialidad en casi cualquier teoría importante de la moral incluye la idea de imparcialidad. La idea básica es que los intereses de todos son igualmente importantes. Desde un punto de vista moral, no hay personas privilegiadas. Por tanto, cada uno de nosotros debe reconocer que el bienestar de otras personas es tan importante como el nuestro. Al mismo tiempo, el requisito de imparcialidad excluye cualquier esquema que trate a los miembros de grupos particulares como moralmente inferiores, como en ocasiones se ha tratado a los negros, los judíos y otros. El requisito de imparcialidad está estrechamente ligado a la idea de que los juicios morales deben estar apoyados en buenas razones. Considérese la posición de un blanco racista, por ejemplo, quien sostiene que es correcto que los mejores trabajos en una sociedad se reserven a la gente blanca.
está contento con una situación en la que los ejecutivos de importantes empresas, autoridades gubernamentales, etcétera, son blancos, mientras que a casi todos los negros se les limita a trabajos de servidumbre y apoya las condiciones sociales que mantienen esta situación. Podemos entonces pedir razones, podemos preguntar por qué piensa que esto es correcto. ¿Hay algo en los blancos que los haga idóneos para los trabajos mejor remunerados y los puestos de mayor prestigio? ¿Son en sí mismos más brillantes o más industriosos? ¿Se preocupan más por ellos mismos y sus familias? ¿Son capaces de beneficiarse más de la disponibilidad de tales puestos? En cada caso, la respuesta parece ser que no. Y si no hay una buena razón para tratar a la gente de distinto modo, la discriminación es inaceptablemente arbitraria. En el fondo, entonces, el requisito de imparcialidad no es más que una prohibición contra la arbitrariedad al tratar a la gente. Es una regla que nos prohíbe tratar a una persona de modo diferente de otra cuando no hay una buena razón para hacerlo. Pero si esto explica lo que está mal en el racismo, también explica por qué en algunos casos especiales no es racista tratar a la gente de modo diferente. Supongamos que un director de cine está haciendo una película sobre la vida de Martin Luther King Jr. Tendría una razón perfectamente buena para no darle a Tom Cruise el rol principal. Obviamente, darle el papel no tendría ningún sentido. ¿Cómo habría una buena razón para ello? La discriminación del director no sería arbitraria y no estaría sujeta a crítica. La concepción mínima de moral. La concepción mínima puede comunicarse ahora muy brevemente. La moral es, como mínimo, el esfuerzo de guiar nuestra conducta por razones, esto es, hacer aquello para lo que hay las mejores razones, al tiempo que damos igual peso a los intereses de cada persona que será afectada por lo que hagamos. Eso nos da, entre otras cosas, una imagen de lo que significa ser un agente moral responsable. Tal agente es alguien que se preocupa imparcialmente por los intereses de cada uno de quienes se verán afectados por lo que hace. Alguien que distingue cuidadosamente los hechos y examina sus implicaciones. Alguien que acepta principios de conducta solo después de analizarlos con cuidado para estar seguro de que son firmes. Alguien que está dispuesto a escuchar la razón, incluso cuando esto significa que tendrá que revisar sus convicciones previas. Y finalmente, alguien que está dispuesto a actuar siguiendo los resultados de su deliberación. Por supuesto, como es de esperarse, no toda teoría ética acepta el mínimo. Como veremos, se ha impugnado de diversas maneras esta imagen del agente moral. Sin embargo, las teorías que rechazan la concepción mínima tienen serias dificultades. La mayoría de los filósofos
se ha dado cuenta de esto y por ello la mayor parte de las teorías de la moral incorporan la concepción mínima de una manera u otra. Los filósofos están en desacuerdo no sobre este mínimo, sino sobre cómo se debe extender o quizás modificarlo, con el fin de alcanzar una visión enteramente satisfactoria. El desafío del relativismo cultural. La moral difiere en cada sociedad y es un término conveniente para referirse a costumbres aprobadas por la sociedad. Ruth Benedict, Pattern of Culture. De cómo diferentes culturas tienen códigos morales diferentes. Darío, rey de la antigua Persia, se sintió intrigado por la variedad de culturas que encontró en sus viajes. Había descubierto, por ejemplo, que los calasios, una tribu de la India, tenían la costumbre de comer los cadáveres de sus padres. Los griegos, por supuesto, no lo hacían. Los griegos practicaban la cremación y consideraban la pira funeraria como la manera natural y adecuada de deshacerse de los muertos. Darío creyó que un entendimiento profundo del mundo debía incluir una apreciación de tales diferencias entre culturas. Un día, para enseñar esta lección, llamó a algunos griegos que casualmente estaban en su corte y les preguntó a cambio de qué comerían los cadáveres de sus padres. Ellos se escandalizaron, tal como Darío sabía que lo harían, y contestaron que ninguna cantidad de dinero podría persuadirlos de hacer algo semejante. Entonces Darío llamó a algunos calasios y mientras los griegos escuchaban, les preguntó a cambio de qué incinerarían los cuerpos de sus padres muertos. Los calasios quedaron horrorizados y le dijeron a Darío que ni siquiera mencionara algo tan espantoso. Este relato, narrado por Heródoto en su historia, ilustra un tema recurrente en la literatura de ciencias sociales. Culturas diferentes tienen códigos morales diferentes. Lo que es correcto dentro de un grupo puede ser completamente detestable para los miembros de otro y viceversa. ¿Deberíamos comer los cuerpos de los muertos o incinerarlos? Si fuera griego, una respuesta parecería obviamente correcta, pero si fueras calasio, la opuesta parecería no menos cierta. Es fácil dar ejemplos adicionales del mismo tipo. Consideremos a los esquimales, cuyo mayor grupo es el de los inuit. Son un pueblo remoto e inaccesible, no pasan de 25,000, viven en poblaciones pequeñas, apartadas y dispersas, sobre todo a lo largo de las márgenes septentrionales de Norteamérica y de Groenlandia. Hasta principios del siglo XX, el mundo exterior supo poco acerca de ellos. Entonces, los exploradores empezaron a traer relatos extraños. Las costumbres esquimales resultaron ser muy diferentes a las nuestras. Los hombres a menudo tenían más de una esposa y las compartían con sus huéspedes, prestándoselas por la noche en señal de hospitalidad.
Además, dentro de una comunidad, un hombre poderoso podía pedir y tener acceso sexual regular a las esposas de otros. Sin embargo, las mujeres eran libres de romper estas disposiciones simplemente dejando a sus esposos y asociándose con otros. Esto es, eran libres en tanto que sus esposos no decidieran quejarse. En resumen, la práctica esquimal era un sistema volátil, con poca semejanza con lo que nosotros llamamos matrimonio. Sin embargo, no solo sus prácticas matrimoniales y sexuales eran diferentes, los esquimales también parecían tener menos respeto a la vida humana. El infanticidio, por ejemplo, era común. Knut Rasmussen, uno de los primeros y más célebres exploradores, dijo haber conocido a una mujer que había dado a luz a 20 niños, pero que había matado a 10 de ellos al nacer. Encontró que las niñas estaban en especial riesgo de que las mataran al nacer, y esto quedaba simplemente a la discreción de los padres, sin ningún estigma social. También a los viejos, cuando ya eran demasiado débiles para contribuir a la familia, se les dejaba morir afuera en la nieve. Así, en esta sociedad parecía haber notablemente poco respeto a la vida. Para el público en general, estas revelaciones fueron perturbadoras. Nuestra propia forma de vida parece tan natural y correcta que para muchos de nosotros es difícil concebir a otros viviendo de manera tan distinta. Y cuando nos enteramos de tales cosas, tendemos inmediatamente a tildar a esos otros pueblos de atrasados o primitivos. Mas para los antropólogos no hubo nada muy sorprendente en los esquimales. Desde los tiempos de Heródoto, observadores ilustrados que se han acostumbrado a la idea de que las concepciones de lo correcto y lo incorrecto difieren de cultura en cultura. Si suponemos que nuestras ideas éticas serán compartidas por todos los pueblos y en todas las épocas, somos simplemente ingenuos. El relativismo cultural. Para muchos pensadores, esta observación, diferentes culturas tienen códigos morales diferentes, ha parecido ser la clave para entender la moral. La idea de verdades universales en ética, dicen, es un mito. Las costumbres de diferentes sociedades son todo lo que existe. No puede decirse que estas costumbres que son correctas o incorrectas, pues esto implica que nosotros tenemos un criterio independiente de corrección o incorrección con el que pueden ser juzgadas. Pero no hay tal criterio independiente. Cada criterio está ligado a una cultura. En un escrito de 1906, el gran precursor de la sociología, William Graham Sumner, lo resumió de este modo: la forma correcta es la forma que emplearon los antepasados y que ha sido transmitida. La tradición es su propia justificación.
no se la somete a verificación por la experiencia. La idea de lo correcto está en las costumbres tradicionales, no fuera de ellas, ni tiene un origen independiente y que se introduce para probarlas. En las costumbres tradicionales, lo que es lo correcto, y así es porque son tradicionales y de este modo contienen en sí mismas la autoridad de los espíritus ancestrales. Cuando llegamos a las costumbres tradicionales, estamos al final de nuestro análisis. Esta línea de argumentación probablemente ha hecho que más gente sea escéptica acerca de la ética que ninguna otra cosa. El relativismo cultural, como se le ha llamado, desafía nuestra creencia común en la objetividad y en la universalidad de las verdades morales. De hecho, nos dice que no existen verdades universales en ética, solo hay los diversos códigos culturales. Además, nuestro propio código no tiene una categoría especial, es solamente uno entre muchos. Como veremos, esta idea básica es realmente una mezcla de varios pensamientos diversos. Es importante separar los distintos elementos de la teoría porque al analizarlos, algunas partes resultan ser correctas, mientras que otras parecen erróneas. Para empezar, podemos distinguir las siguientes afirmaciones, cada una de las cuales ha sido hecha por relativistas culturales. 1. Diferentes sociedades tienen diferentes códigos morales. 2. El código moral de una sociedad determina lo que es correcto dentro de esa sociedad. Esto es, si el código moral de una sociedad dice que una cierta acción es correcta, entonces esa acción es correcta, por lo menos dentro de esa sociedad. No hay un criterio objetivo que se pueda emplear para juzgar el código de una sociedad como mejor que el de otra. 4. El código moral de nuestra propia sociedad no tiene una categoría especial, es solo uno entre muchos otros. 5. No hay una verdad universal en ética, esto es, no hay verdades morales que valgan para todos los pueblos en todas las épocas. 6. Es pura arrogancia de nuestra parte tratar de juzgar la conducta de otros pueblos. Debemos adoptar una actitud de tolerancia hacia las prácticas de otras culturas. Aunque pudiera parecer que estas 6 proposiciones van naturalmente unidas, son independientes unas de otras en el sentido de que algunas de ellas podrían ser falsas incluso si las otras fueran verdaderas. En lo que sigue, trataremos de identificar lo que es correcto en el relativismo cultural, pero también nos preocupará exponer lo que es erróneo. El argumento de las diferencias culturales. El relativismo cultural es una teoría acerca de la naturaleza de la moral. A primera vista, parece bastante razonable. Sin embargo, como todas las teorías de este tipo, puede evaluarse sometiéndola a un análisis racional, y cuando analizamos el relativismo cultural, vemos que no es tan razonable como parecía al principio.
Lo primero que debemos notar, es que en el centro del relativismo cultural hay una cierta forma de argumentación. La estrategia empleada por los relativistas culturales consiste en argumentar a partir de las diferencias entre perspectivas culturales y llegar a una conclusión acerca del estatus de la moral. De este modo, se nos invita a aceptar este razonamiento. 1. Los griegos creían que era incorrecto comerse a los muertos, mientras que los calasios creían que era correcto. Por tanto, comerse a los muertos no es objetivamente correcto ni objetivamente incorrecto. Es simplemente una cuestión de opinión que varía de cultura en cultura. O alternativamente, 1. Los esquimales no ven nada malo en el infanticidio, mientras que los estadounidenses creen que el infanticidio es inmoral. 2. Por tanto, el infanticidio no es objetivamente correcto ni objetivamente incorrecto. Es simplemente una cuestión de opinión que varía de una cultura a otra. Claramente, estos argumentos son variaciones de una idea fundamental. Ambos son casos especiales de un argumento más general que dice: 1. Culturas diferentes tienen códigos morales diferentes. 2. Por tanto, no hay una verdad objetiva en moral. Lo correcto y lo incorrecto son solo cuestiones de opinión y las opiniones varían de una cultura a otra. Podemos llamar a esto el argumento de las diferencias culturales. Para muchos es persuasivo, pero desde un punto de vista lógico, ¿es un argumento sólido? No es sólido. El problema es que la conclusión no se sigue de la premisa, es decir, incluso si la premisa es verdadera, la conclusión todavía podría ser falsa. La premisa tiene que ver con lo que la gente cree. En algunas sociedades la gente cree unas cosas, en otras cree otras diferentes. Sin embargo, la conclusión tiene que ver con lo que realmente es. El problema es que esta clase de conclusión no se sigue lógicamente de esta clase de premisa. Consideremos de nuevo el ejemplo de los griegos y los calasios. Los griegos creían que era incorrecto comerse a los muertos. Los calasios creían que era lo correcto. Se sigue del mero hecho de que estuvieran en desacuerdo que no hay una verdad objetiva al respecto. No se sigue, pues podría ser que la práctica fuera objetivamente correcta o incorrecta y que uno u otro de ellos estuviera simplemente equivocado. Para exponer esta cuestión más claramente, considérese otro asunto. En algunas sociedades la gente cree que la tierra es plana. En otras sociedades, como la nuestra, la gente cree que la tierra es más o menos esférica. ¿Se sigue acaso el mero hecho de que la gente esté en desacuerdo que no hay una verdad objetiva? En geografía, por supuesto que no. Nunca sacaríamos una conclusión semejante porque nos damos cuenta
de que en sus creencias acerca del mundo, los miembros de una sociedad podrían simplemente estar equivocados. No hay razón para pensar que si el mundo es redondo, todos deben saberlo. De igual manera, no hay razón para pensar que si hay verdades morales, todos deben conocerlas. El error fundamental en el argumento de las diferencias culturales es que trata de sacar una conclusión sustantiva acerca de un tema del mero hecho de que hay un desacuerdo acerca de él. Esta es una simple cuestión de lógica y es importante que no haya equívocos. No estamos diciendo, todavía no en todo caso, que la conclusión del argumento sea falsa. Esa es todavía una pregunta pendiente. El punto lógico es solo que la conclusión no se sigue de la premisa. Esto es importante porque para determinar si la conclusión es verdadera, necesitamos argumentos que la apoyen. El relativismo cultural propone este argumento, pero lamentablemente el argumento resulta ser falaz. Así no prueba nada. Las consecuencias de tomar en serio el relativismo cultural. Incluso si el argumento de las diferencias culturales es inválido, el relativismo cultural podría todavía ser verdadero. ¿Qué pasaría si fuera verdadero? En el pasaje antes citado, William Graham Sommer resume la esencia del relativismo cultural. Dice que no hay otra medida de corrección e incorrección que los criterios de la sociedad propia. La idea de lo correcto está en las costumbres tradicionales, no fuera de ellas, ni tiene un origen independiente y que se introduce para probarlas. En las costumbres tradicionales, lo que es lo correcto. Supongamos que tomamos esto en serio. ¿Cuáles serían algunas de sus consecuencias? 1. Ya no podríamos decir que las costumbres de otras sociedades son moralmente inferiores a las nuestras. Por supuesto, este es uno de los puntos principales subrayados por los relativistas culturales. Tendríamos que dejar de condenar otras sociedades tan solo porque son diferentes, mientras nos concentramos en ciertos ejemplos como el de las prácticas funerarias de los griegos y los calasios. Esta puede parecer una actitud avanzada e ilustrada. Se nos impedirá, empero, criticar a otras prácticas menos benévolas. Supongamos que una sociedad emprende una guerra contra sus vecinos con el propósito de tomar esclavos, o supongamos una sociedad que fuera violentamente antisemita y cuyos jefes se propusieran acabar con los judíos. Los relativistas culturales nos impedirían decir que alguna de estas prácticas es incorrecta. Ni siquiera podríamos decir que una sociedad tolerante hacia los judíos es mejor que la sociedad antisemita, pues esto implicaría cierta clase de criterio de comparación transcultural. No condenar estas prácticas no parece progresista. Al contrario, la esclavitud y el antisemitismo parecen incorrectos donde quiera que ocurran.
Sin embargo, si tomamos en serio el relativismo cultural, tendremos que ver estas prácticas sociales como inmunes a la crítica. Solo podríamos decidir si las acciones son correctas o incorrectas consultando los criterios de nuestra sociedad. El relativismo cultural sugiere una sencilla prueba para determinar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Todo lo que necesitamos hacer es preguntar si la acción está de acuerdo con el código de nuestra propia sociedad. Supongamos que en 1975 un residente de Sudáfrica se preguntara si la política del apartheid de su país, un sistema rígidamente racista, era moralmente correcta. Todo lo que tenía que hacer era preguntar si esa política se ajustaba al código moral de su sociedad. De ser así, no habría nada de qué preocuparse, al menos desde un punto de vista moral. Esta implicación del relativismo cultural es perturbadora porque pocos de nosotros creemos que el código de nuestra sociedad es perfecto. Podemos pensar que hay muchas maneras en que podría mejorarse, pero el relativismo cultural no solo nos prohíbe criticar los códigos de otras sociedades, también nos impide criticar a nuestro propio código. Después de todo, si lo correcto y lo incorrecto son relativos a la cultura, esto debe ser verdad para nuestra propia cultura, tanto como lo es para otras culturas. Tercero, se cuestiona la idea de progreso moral. Habitualmente pensamos que por lo menos algunos cambios sociales son para mejorar, aunque por supuesto otros cambios pueden ser para empeorar. Durante la mayor parte de la historia de Occidente, el lugar de la mujer en la sociedad ha estado estrechamente circunscrito. No podían tener propiedad, no podían votar ni ocupar un puesto público y generalmente estaban bajo el dominio casi absoluto de sus maridos. Recientemente, buena parte de esto ha cambiado y la mayoría considera esto como progreso. Pero si el relativismo cultural tiene razón, podemos legítimamente considerar esto como progreso. Progreso significa reemplazar una forma de hacer las cosas por otra mejor. Pero, ¿con qué criterios juzgamos mejores las nuevas formas? Si las formas antiguas estuvieron de acuerdo con los criterios sociales de su época, entonces el relativismo cultural diría que es un error juzgarlas con los criterios de otra época. La sociedad del siglo XVIII era una sociedad diferente de la que hoy conocemos. Decir que hemos hecho progresos implica el juicio de que la sociedad actual es mejor, y ese es exactamente el tipo de juicio transcultural que, según el relativismo cultural, es imposible. Nuestra idea de reforma social también tendrá que considerarse. Reformadores como Martin Luther King Jr. han intentado cambiar sus sociedades para bien, dentro de las limitaciones impuestas por el relativismo cultural. Hay una manera de hacer esto.
Si una sociedad no está viviendo a la cultura de sus propios ideales, se puede ver al reformador como alguien que actúa buscando lo mejor. Los ideales de la sociedad son el criterio con el que juzgamos como valiosas sus propuestas. Pero nadie podría desafiar los ideales mismos, puesto que esos ideales son correctos por definición. Según el relativismo cultural, entonces, la idea de reforma social solo tiene sentido en esta forma limitada. Estas tres consecuencias del relativismo cultural han conducido a muchos pensadores a rechazarlo sin más por inverosímil. Tiene sentido, dicen, condenar algunas prácticas tales como la esclavitud y el antisemitismo donde quiera que ocurran. Tiene sentido creer que nuestra propia sociedad ha hecho algunos progresos morales, aunque reconociendo que aún es imperfecta y necesita reformarse. Dado que el relativismo cultural implica que estos juicios no tienen sentido, nos dice el argumento, no puede tener razón. ¿Por qué hay menos desacuerdo del que parece? El ímpetu original del relativismo cultural viene de la observación de que las culturas difieren marcadamente en sus concepciones de lo que es correcto e incorrecto. Pero cuánto difieren, es cierto que hay diferencias. Sin embargo, es fácil sobreestimar el alcance de estas diferencias. Frecuentemente, cuando examinamos lo que parece ser una enorme diferencia, descubrimos que las culturas no difieren tanto como parece. Considérese la cultura en que la gente cree que es incorrecto comer vacas. Puede incluso ser una cultura pobre, en la que no hay alimento suficiente. De todos modos, no se debe tocar a las vacas. Tal sociedad parecería tener valores muy diferentes de los nuestros, pero los tiene. Todavía no hemos preguntado por qué esa gente no se come las vacas. Supóngase que esto es así porque creen que después de la muerte las almas humanas habitan los cuerpos animales, especialmente de las vacas, de modo que una vaca puede ser la abuela de alguien. Ahora bien, diríamos que sus valores son diferentes de los nuestros. No, la diferencia está en otra parte. La diferencia está en nuestros sistemas de creencias, no en nuestros valores. Estamos de acuerdo en que no debemos comernos a la abuelita. Simplemente estamos en desacuerdo en que la vaca es o podría ser la abuelita. La idea es que muchos factores se combinan para producir las costumbres de una sociedad. Los valores de la sociedad son solo uno de ellos. También son importantes otras cuestiones, tales como las creencias religiosas o fácticas de sus miembros y las circunstancias físicas en que deben vivir.
No podemos concluir entonces que simplemente porque sus costumbres difieren, hay un desacuerdo acerca de los valores. La diferencia de costumbre puede atribuirse a algunos otros aspectos de la vida social. Así, puede haber menos desacuerdo acerca de valores de lo que parece. Consideremos de nuevo a los esquimales, quienes a menudo matan a infantes perfectamente normales, en especial a niñas. Nosotros no aprobamos tales cosas. En nuestra sociedad, un padre que mate a su bebé será encarcelado. Así parece haber una gran diferencia en los valores de ambas culturas. Pero supongamos que preguntamos por qué los esquimales hacen esto. La explicación no es que quieran menos a sus hijos o respeten menos la vida humana. Una familia esquimal siempre protegerá a sus bebés si las condiciones lo permiten. Pero ellos viven en un ambiente difícil donde la comida escasea. Un postulado fundamental del pensamiento esquimal es: la vida es dura y el margen de seguridad es pequeño. La familia puede querer alimentar a sus bebés, pero ser incapaz de hacerlo. Como en muchas sociedades primitivas, las madres esquimales crían a sus hijos por periodos mucho más largos que las madres de nuestra cultura. El niño será amamantado por la madre durante 4 años, tal vez por más tiempo. Así es que incluso en las mejores temporadas hay límites para el número de niños que una madre pueda mantener. Asimismo, los esquimales son un pueblo nómada, incapaces de cultivar, deben mudarse de un lugar a otro en busca de comida. Los niños deben llevarse encima y una madre puede llevar solo un bebé en su parca cuando viaja y mientras trabaja fuera de casa. Otros miembros de la familia ayudan en lo que pueden. Los esquimales se deshacen de las niñas pequeñas primero, porque en esta sociedad los hombres son los principales proveedores de comida. Son cazadores según la tradicional división del trabajo, y es obviamente importante mantener un número suficiente de abastecedores, pero también hay una segunda razón importante. Como entre los cazadores hay un índice muy alto de accidentes, los varones adultos que mueren prematuramente sobrepasan por mucho a las mujeres que mueren jóvenes. Por ello, si niños y niñas sobrevivieran en números iguales, la población de mujeres adultas sobrepasaría con mucho a la de hombres adultos. Examinando las estadísticas disponibles, un escritor concluyó que si no fuera por el infanticidio de niñas, habría en promedio aproximadamente 1,5 veces más mujeres en los grupos locales de esquimales que hombres abastecedores de comida. Así, entre los esquimales, el infanticidio no es señal de una actitud fundamentalmente distinta hacia los niños. En cambio, es un reconocimiento de que en ocasiones
se necesitan medidas drásticas para asegurar la supervivencia de la familia. Sin embargo, incluso entonces, matar a un bebé no es la primera opción que se considera. La adopción es común. Las parejas sin niños quedan especialmente felices al tomar el excedente de una pareja más fértil. Matar es solo el último recurso. Subrayo esto para mostrar que los datos en bruto de los antropólogos pueden ser engañosos, pueden hacer que las diferencias de valores entre culturas parezcan mayores de lo que son. Los valores de los esquimales no son tan diferentes de los nuestros. Es solo que la vida les impone decisiones que nosotros no tenemos que tomar. De cómo todas las culturas tienen algunos valores en común. No debería sorprendernos que, a pesar de las apariencias, los esquimales protegen a sus niños. ¿Cómo podría ser de otra manera? ¿Cómo podría sobrevivir un grupo que no valorara a sus jóvenes? Es fácil ver que, de hecho, todos los grupos culturales deben proteger a sus niños. Los bebés están indefensos y no pueden sobrevivir si no se les da un gran cuidado por un periodo de varios años. Por tanto, si un grupo no cuida a sus jóvenes, estos no sobrevivirán y los miembros más viejos del grupo no serán reemplazados. Después de un tiempo el grupo se extinguiría. Esto significa que cualquier grupo cultural que continúe existiendo debe cuidar a sus jóvenes. Los niños a los que no se cuida deben ser la excepción, no la regla. Un razonamiento similar nos muestra que otros valores deben ser más o menos universales. Imaginemos cómo sería una sociedad que no le atribuyera ningún valor a decir la verdad. Cuando una persona le habla a otra, no habría ninguna suposición de que estuviera diciendo la verdad, puesto que igualmente podría estar mintiendo. En esa sociedad no habría ninguna razón para poner atención a lo que alguien dijera. Te pregunto la hora y tú dices, son las 4, pero no se presupone que estás diciendo la verdad. Podrías igualmente haber dicho lo primero que te vino a la cabeza. Por ello, no tengo ninguna razón para poner atención a tu respuesta. De hecho, en primer lugar, no habría tenido sentido haber preguntado. La comunicación sería entonces extremadamente difícil, si no imposible. Y puesto que sociedades complejas no pueden existir sin comunicación entre sus miembros, la sociedad vendría a ser imposible. De esto se sigue que en cualquier sociedad compleja debe haber una presunción en favor de decir la verdad. Por supuesto, puede haber excepciones a esta regla. Puede haber situaciones en las cuales se considere permisible mentir. De cualquier modo, serían excepciones a una regla que está vigente en la sociedad. Aquí hay otro ejemplo de ese mismo tipo. Podría existir una sociedad en la cual no estuviera prohibido el asesinato. ¿Cómo sería? Supongamos que la gente fuera libre de matar a otras personas
a su capricho y en la que nadie pensara que había nada malo en ello. En tal sociedad nadie se sentiría seguro. Los que quisieran sobrevivir tendrían que evitar a otras personas en la medida de lo posible. Esto inevitablemente daría como resultado unos individuos que trataran de ser tan autosuficientes como pudieran. Después de todo, asociarse con otros sería peligroso. Una sociedad grande se vendría abajo. Por supuesto, la gente podría asociarse en pequeños grupos con otros en los que confiaran. Pero nótese lo que esto significa. Estarían formando pequeñas sociedades que de hecho reconocerían una regla en contra del asesinato. La prohibición de asesinar entonces es una característica necesaria de todas las sociedades. Aquí hay una cuestión teórica general, a saber que hay algunas reglas morales que todas las sociedades deben tener en común, porque esas reglas son necesarias para que la sociedad exista. Las reglas contra la mentira y el asesinato son dos ejemplos. De hecho, encontramos estas reglas en vigor en todas las culturas viables. Las culturas pueden diferir en aquello que ven como excepciones legítimas a estas reglas, pero este desacuerdo existe dentro de un marco de acuerdo sobre cuestiones más generales. Por tanto, es un error sobreestimar la extensión de las diferencias entre culturas. No toda regla moral puede variar de una sociedad a otra. Juzgar indeseable una práctica cultural. En 1996, una chica de 17 años llamada Fauziya Kasinja llegó al aeropuerto internacional de Newark y pidió asilo. Había huido de su país natal, Togo, pequeña nación del África Occidental, escapando de lo que la gente llama allá escisión. La escisión es un procedimiento de desfiguración permanente, a veces llamado circuncisión femenina, aunque tiene poco parecido con la práctica judía. Más comúnmente, por lo menos en periódicos occidentales, se le llama mutilación genital femenina. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, esta práctica está extendida en 26 naciones africanas y 2 millones de niñas son excisidas cada año. En algunos casos, la excisión es parte de un elaborado ritual tribal realizado en pequeños pueblos tradicionales, y las niñas lo esperan con interés porque señala su aceptación dentro del mundo adulto. En otros casos, son familias que viven en ciudades quienes llevan a cabo esta práctica en mujeres jóvenes que se resisten desesperadamente. Fauziya Kasinja era la menor de 5 hijas de una devota familia musulmana. Su padre, propietario de un próspero negocio de camiones,
se opuso a la excisión y logró desafiar la tradición gracias a su fortuna. Sus 4 primeras hijas se casaron sin ser mutiladas, pero cuando Fautilla tenía 16 años, él murió repentinamente. Fautilla entonces quedó bajo la tutela de su abuelo, que concertó su matrimonio y la preparó para la excisión. Fautilla quedó horrorizada y su madre y sus hermanas mayores la ayudaron a escapar. Su madre, que se había quedado sin recursos, luego tuvo que pedir formalmente perdón y someterse a la autoridad del patriarca al que había ofendido. Mientras tanto, en los Estados Unidos, Fautilla quedó encarcelada 2 años mientras las autoridades decidían qué hacer con ella. Finalmente se le dio asilo, pero no sin antes haber desatado una controversia acerca de cómo se deben ver las prácticas culturales de otros pueblos. Una serie de artículos del New York Times sostuvo que la escisión es una práctica primitiva que se debe condenar. Otros observadores no quisieron ser tan radicales. Vivamos y dejemos vivir, decían. Después de todo, nuestra cultura probablemente les parece a ellos no menos extraña. Supóngase que nos inclinamos a decir que la escisión es mala. Estaríamos tan solo imponiendo los criterios de nuestra propia cultura. Si el relativismo cultural tiene razón, eso es todo lo que podemos hacer, puesto que no hay un criterio moral neutral entre culturas al que pudiéramos apelar. Pero ¿es esto cierto? ¿Existe un criterio culturalmente neutral de lo que es correcto e incorrecto? Por supuesto, pueden decirse muchas cosas en contra de la escisión. Es dolorosa y da por resultado la pérdida permanente del placer sexual. Los efectos a corto plazo incluyen la hemorragia, el tétanos, la septicemia. A veces la mujer muere. Los efectos a largo plazo incluyen la infección crónica, cicatrices que molestan al caminar y dolor continuo. ¿Por qué entonces ha llegado a constituirse en una práctica social tan difundida? No es fácil decirlo. La escisión no tiene beneficios sociales aparentes. A diferencia del infanticidio esquimal, no es necesaria para la supervivencia del grupo. Tampoco es una cuestión religiosa. La escisión es practicada por grupos de distintas religiones, incluidos el Islam y el cristianismo, ninguno de los cuales la recomienda. No obstante, se dan muchas razones en su defensa. Se dice que las mujeres que son incapaces de placer sexual tienen menos probabilidades de ser promiscuas. De ese modo, habrá menos embarazos no deseados en mujeres solteras. Además, las esposas para las que el sexo es solo un deber probablemente serán menos infieles a sus maridos y, como no van a estar pensando en el sexo, estarán más atentas a las necesidades de sus maridos y sus hijos. Se dice que los maridos
por su parte, disfrutan más del sexo con esposas que han sido excisadas. Se dice que la falta de disfrute en la mujer no es importante. Los hombres no querrán mujeres que no estén excisadas por no estar limpias y ser inmaduras. Y sobre todo es algo que se ha hecho desde la antigüedad y no podemos cambiar los usos antiguos. Sería fácil y tal vez un poco arrogante ridiculizar estos argumentos, pero podemos notar una característica importante en toda esta línea de razonamiento. Trata de justificar la escisión mostrando que es benéfica. Se dice que los hombres, las mujeres y sus familias están mejor cuando las mujeres han sido excisadas. De este modo, podemos enfocar este razonamiento y la excisión misma preguntando si esto es verdad. ¿Es la excisión en general benéfica o dañina? De hecho, este es un criterio que razonablemente podría emplearse al pensar sobre cualquier práctica social. Podemos preguntar si la práctica promueve o impide el bienestar de las personas cuyas vidas se ven afectadas por ella. Y como corolario, podemos preguntar si hay otro conjunto de medidas sociales que sería mejor para promover su bienestar. De ser así, podemos concluir que la práctica existente es deficiente. Sin embargo, esto se parece al tipo de criterio moral independiente que el relativismo cultural dice que no puede existir. Es un criterio único que se puede aplicar para juzgar las prácticas de cualquier cultura, en cualquier época, incluida la nuestra. Por supuesto, la gente no considerará normalmente que este principio fue importado para juzgarlas, porque como las reglas contra la mentira y el homicidio, el bienestar de sus miembros es un valor interno de todas las culturas viables. ¿Por qué, a pesar de todo esto, gente sensata puede sentirse reacia a criticar otras culturas? Aunque personalmente horrorizada por la escisión, mucha gente sensata se muestra renuente a decir que es incorrecta, al menos por tres razones. Primero, hay un comprensible nerviosismo acerca de interferir en las costumbres sociales de otros pueblos. Los europeos y sus descendientes culturales en América tienen una nefasta historia de destrucción de culturas aborígenes en nombre del cristianismo y de la ilustración. Disgustadas por esta historia, algunas personas se niegan a emitir cualquier juicio negativo acerca de otras culturas, especialmente de culturas que se parezcan a las que fueron agraviadas en el pasado. Sin embargo, debemos notar que hay una diferencia: a, juzgar deficiente una práctica cultural, y b, pensar que deberíamos anunciar el hecho, dirigir una campaña
aplicar presión diplomática o mandar al ejército. La primera es solo cuestión de tratar de ver al mundo claramente desde un punto de vista moral. La segunda es algo completamente distinto. Algunas veces puede ser correcto hacer algo al respecto, pero frecuentemente no lo será. La gente también siente con toda razón que debe ser tolerante respecto a otras culturas. Sin duda, la tolerancia es una virtud. Una persona tolerante está dispuesta a vivir en cooperación pacífica con quienes ven las cosas de otro modo, pero no hay nada en la naturaleza de la tolerancia que exija decir que todas las creencias, todas las religiones y todas las prácticas sociales son igualmente admirables. Al contrario, si no se creyera que algunas son mejores que otras, no habría nada que tolerar. Por último, la gente puede mostrarse renuente a juzgar porque no quiere expresar desprecio hacia la sociedad que critica, pero de nuevo, esto va desencaminando. Condenar una práctica en particular no es decir que toda su cultura es despreciable o que en general es inferior a cualquier otra cultura, incluida la propia. Podría tener muchas características admirables. De hecho, podemos esperar que esto sea cierto en la mayor parte de las sociedades humanas, que son mezclas de buenas y de malas prácticas. Sucede que la excisión es una de las malas. ¿Qué se puede aprender del relativismo cultural? Aquí haremos una pausa. Continuaremos con este título más adelante.